Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí con la doctora Monet, una sesión más, tomando café con la doctora Monet. Queremos darle la bienvenida, doctora. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Muy bien, podemos empezar con el tema. Tenemos unos minutitos de su tiempo. Gracias, doctora. No, ¿sería tan amable de mencionarnos un poco acerca de qué es el injerto de hueso? Absolutamente, qué pregunta tan buena, porque creo que a veces hay confusión en lo que es un injerto de hueso. El injerto de hueso es una técnica que se utiliza en la cirugía periodontal, cirugía de encías, para implantes o también para regenerar hueso alrededor de los dientes. Entonces vamos a utilizar el injerto de hueso cada vez que necesitamos aumentar el hueso. ¿Y por qué necesitamos aumentar el hueso? Pues o porque se ha perdido debido a enfermedad periodontal, la periodontitis, ¿no? Que es una infección alrededor de los dientes, o también puede ser a veces que se utiliza para injertos de encía, problemas de recesión. El injerto de encía es una técnica que se utiliza para aumentar la encía, pero en algunas condiciones se utiliza también injerto de hueso cuando existe recesión de las encías. Entonces es una técnica que se puede utilizar también y obviamente se utilizará alrededor de implantes o cuando queremos poner implantes y pues queremos mantener el hueso o aumentar el hueso porque el hueso se ha perdido. Entonces, si queremos mantener el hueso, normalmente eso se hace cuando se hace la extracción del diente, y si el diente ya se ha extraído y el hueso se ha disminuido, pues entonces vamos a añadir hueso para tener una situación ideal y poner un implante en una situación que va a ser fácil para mantener para el paciente, porque le damos al paciente pues un implante de dimensiones adecuadas en una posición adecuada. Quiero hacer mención de la diferencia entre un injerto de hueso y un trasplante de hueso. El trasplante de hueso es cuando se utiliza hueso vivo, que sería o del mismo paciente, por ejemplo, pacientes que se coge hueso de la tibia, de la pierna o de la cadera, o incluso a veces se puede coger también de la boca del paciente. Eso sería pues un autotransplante del mismo paciente. En ese caso el hueso pues está vivo, tiene células. El injerto de hueso, por lo contrario, no tiene células. Es un material puramente inorgánico que tiene pues el calcio, la hidroxiapatita, fosfatos y minerales, que el hueso tiene también algunas proteínas, pero no va a tener una carga genética, digásemos, de células del mismo paciente o de otro paciente. Entonces estamos poniendo un polvo que tiene pues minerales, y esos minerales son los que se contienen en nuestro hueso de manera natural. Entonces esto se rellena, y este relleno pues a veces se mezcla con factores biológicos como el plasma rico en plaquetas o también factores de crecimiento, que van a hacer que nuestras células que están alrededor de ese injerto vayan dentro del injerto y migren, o sea, se muevan a esa zona que no hay hueso y produzcan hueso utilizando la matriz de calcio, digásemos, que nosotros ponemos en el injerto. Así es como más o menos la técnica funciona. Y pues estos injertos o estas zonas de regeneración normalmente se utilizan en combinación con membranas, y membranas pues son diseñadas biológicamente también. Imagínate que es pues como colágeno, como si fuese pues una sábana de colágeno que se pone encima para aislar ese injerto de oso y estar seguros que otras células, otros tejidos como la encía o el tejido conectivo no van a coger ese injerto hueso y pues desmenuzarlo. Y como la encía pues no es un tejido que calcifica como el hueso sí que calcifica. Si la encía, la célula de la encía entra en contacto con ese calcio, pues lo va a disolver, lo va a llevar a la sangre para que otros tejidos lo utilicen. Entonces, en resumen, el injerto de hueso se va a utilizar cada vez que nosotros queramos aumentar el hueso, y es pues un material
un material que se utiliza en combinación con otros materiales para la regeneración ósea. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Recuerden, siempre pueden ir y regresar su video y poder hacer cualquier pregunta en cuanto a este tema. Sabemos que es un tema muy interesante, muy profundo. En este momento la voy a dejar con otra pregunta más, doctora. ¿Es normal ver áreas blancas después del injerto de hueso? Sí, es muy buena pregunta. Hemos tenido pues unos de nuestros oyentes y participantes que nos hacen preguntas como esta muy interesante, porque claro, muchos pacientes se han encontrado que a veces ven algo blanco y pues se asustan, porque normalmente cuando vemos algo blanco lo primero que viene a nuestra mente es o infección o que el tejido se está muriendo, ¿no? Entonces pues evidentemente puede ser una opción que hubiese infección o que hubiese un problema con el tejido y que el tejido pues se está necrosando, que quiere decir que se está muriendo, pero no necesariamente. Entonces hay casos en los cuales nosotros dejamos la membrana que se extraiga, o sea, que esté expuesta, y esta membrana que está expuesta es normalmente de un color blanco o blanquecino. Entonces a veces el paciente pues se asusta porque ve la membrana y cree que existe una infección, pero no es infección, sino que es la membrana que se ve. Entonces yo creo que si hay algún problema, que creéis que estáis viendo alguna cosa blanquecina, lo mejor es ir a ver a vuestro doctor y que vuestro doctor os diga si es la membrana o que mire que no haya infección, pero no necesariamente significa que existe infección. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esa información tan esencial. Y bueno, sí es muchas veces muy sorpresivo ver esas áreas blancas, pero nos ha aclarado eso muy bien. Recuerden, les damos las gracias a las personas que están diciendo hola. Bryden se acaba de unir con nosotros, incluso otros. Pongan sus nombres, por favor, y sus comentarios. La verdad nos emociona bastante, doctora, ¿verdad?, que se estén conectando. Y recuerden, la doctora está completamente comprometida en la industria dental y tiene una experiencia. ¿Cuántos años tienen haciendo esto, doctora? No sé si voy a decirlo porque me va a hacer ver muy mayor. Claro, pero extensa. 35 años Wow. Ya en la periodoncia solo. Pero antes también estuve en odontología y en medicina, entonces sorprendente. Entonces recuerden, aquí la doctora está lista siempre para responder sus preguntas, no importa qué tan profundas. Ella tiene la sabiduría para poder traer ese conocimiento para poder cuidar de su salud dental. Recuerden siempre estar conectados todos los viernes. Tratamos de estar conectados todos los viernes y tener estas sesiones, tomar un café con la doctora y tomar estos temas. Ahora podemos ver la última pregunta, doctora. ¿Cuándo se necesita el injerto de hueso? Pues esto va a ser una decisión más que nada que el doctor debe tomar. Si es una pérdida de hueso ligera, a veces no es necesario hacer injerto. A veces existen otras técnicas que pueden sanar al paciente sin tener que pasar por la cirugía y también tener que pasar pues, por la inversión financiera que eso comporta. Pero pues ya si la pérdida de hueso ya es más severa, pues entonces va a ser necesario para poder salvar el diente o para que el paciente sea candidato a implantes. Y el hueso pues se puede poner en muchas zonas, se puede poner en la mandíbula de abajo, puede ayudar a crecer el hueso verticalmente, horizontalmente, se puede utilizar en el seno maxilar, el sinus que llamamos en inglés, y también se utiliza en otras técnicas. Por ejemplo, cuando un paciente necesita hacer ortodoncia, un paciente que necesita ya un adulto, mucho movimiento,
en los dientes, y eso pues pondría en peligro el hecho de que los dientes a lo mejor pues tienen que ir fuera del arco. Entonces se hacen técnicas también con ayuda de injerto óseo para ayudar que esos dientes se muevan y poder fuera del arco. Entonces se hacen técnicas también con ayuda de injerto óseo.